Vamos a tener el estudio de la palabra de Dios y el tema es cómo vivir en Babilonia y ser fieles a Dios. Entonces vamos a hacer una oración. Yo les invito a que hagamos una oración. Padre, gracias Señor porque hoy nos encontramos a tu palabra, Señor, con tu palabra. Y queremos, Señor, valorarla. Queremos, Dios, que tú nos hables, que tú, Señor amado, vengas a tratar con nuestros corazones, a conducirnos, Señor. Haznos meditar en quiénes somos en ti, Señor, en qué es lo que debemos hacer en este mundo, Señor, en el cual vivimos. Padre, pon tu espíritu en medio de nosotros y que podamos, Señor, de veras, Dios, escuchar tu voz con un corazón sensible, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. El tema de hoy está basado en el libro de Daniel, el profeta Daniel. En el libro de Daniel, si ustedes lo buscan ahí en su Biblia, con este libro empiezan la sección de los llamados profetas menores. Hay dos secciones en la Biblia, profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores, pues seguramente ustedes los conocen, ¿verdad? Es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel es uno de los profetas mayores. Y después de Daniel se encuentra la sección de los profetas menores. Ahora, cuando leemos el libro de Daniel, se nos vienen a la mente pues cosas significativas. Seguramente si usted ha escuchado o si usted ha leído el libro del profeta Daniel, se acordará de una situación que vivió Daniel. Daniel en el foso de los ¿qué? De los leones. Y otra ocasión, otro evento que pasó con Daniel es los amigos de Daniel en el ¿qué? En el horno de fuego, ¿verdad? En el horno de fuego. Y bueno, algunas profecías también que nos da Daniel. Y es un libro impresionante porque nos habla de los tiempos del fin. De hecho, ahí en el libro de Daniel, él tuvo visiones de bestias. Él tuvo visiones de que bestias salían del mar. Inclusive, él interpretó sueños. Pero hoy vamos a ver algo relacionado con el capítulo 1. Y más que una serie de historias, es un libro con profecías sobre el futuro. Y el libro de Daniel, por así decirlo, es algo muy especial porque se relaciona con el Apocalipsis. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y obviamente el Apocalipsis nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en el capítulo 1 de Daniel encontramos a Daniel en el cautiverio. En el año 586 antes de Cristo, el poderoso ejército de Babilonia llegó a la tierra de Israel. Y este rey, comandado este ejército poderosísimo en aquel entonces por un hombre llamado Nabucodonosor. Y Nabucodonosor era el rey, era un hombre muy poderoso. Y bueno, este hombre hizo 3 incursiones a la tierra de Israel. Él se llevó a los jóvenes, se llevó a los príncipes, a personas de mucho dinero en Israel, se los llevó y de alguna manera con esto él quería poner un candado a Israel para que no se sublevaran y entonces le empezaron a pagar impuestos. Obviamente pudiéramos hablar acerca de este libro. El gran imperio antes de Asiria, ¿verdad? Era el principal enemigo de Israel y Asiria estaba ya cayendo en declive, por así decirlo, pero un nuevo imperio se estaba levantando y era el imperio babilónico. El imperio encabezado por Nabucodonosor. Y obviamente, este imperio de Asiria, al ver que él ya estaba cayendo, por así decirlo, esto es histórico, al ver que estaba cayendo, hizo alianza con Egipto. Y entonces ambos querían invadir a Israel y obviamente, ¿qué es lo que hacía? Babilonia también quería conquistar Egipto. Y quería conquistar toda la tierra. El propio Israel, Asiria y también Israel quería hacer alianza con Egipto para que lo ayudara contra los asirios. Y no se daba cuenta que el rey de Babilonia quería someterlos a ambos.
Entonces, en ese contexto, el reino de Judá, las 12 tribus ya se habían dividido. En un lado estaban 2 tribus y en otro lado estaban 10 tribus. El reino de Judá era solamente de 2 tribus, donde estaba el templo en Jerusalén, y las otras 10 tribus era conocido como Israel. El reino de Judá es llevado al exilio, a la cautividad, en el año 586, y posiblemente en el año 605 fueron llevados estos jóvenes. Para ese entonces, Daniel tendría aproximadamente unos 14 a 16 años. Era un jovencito. Yo no sé cuántos de aquí tengan esa edad, pero imagínense, era un joven. Y entonces la historia de Israel a mí me recuerda en lo particular, en muchos sentidos, a José. José también tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos, ¿verdad?, a Egipto. Y también Daniel fue llevado a Babilonia. Bueno, si pudiéramos nosotros leer el libro de Daniel, vemos 2 grandes realidades en este hermoso libro. En primer lugar, en medio de una gran crisis mundial, Daniel sabe una cosa y la tiene muy clara: que Dios es el Señor de la historia. Mire lo que dice Daniel en el capítulo 1, verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. O sea, qué tremenda descripción nos da aquí Daniel. Y lo primero que él dice, o sea, Daniel no dice Babilonia, ¿verdad? Daniel no dice Babilonia porque era poderosa, porque era grande, porque su rey era muy sabio. No, Daniel no dice eso. Daniel dice, fue el Señor. Fue el Señor el que entregó en su mano al rey Joacín. Y sí es cierto, pudo haber sido que Nabucodonosor era un hombre muy diestro, un estratega, muy sabio, pero Daniel no le atañe el poder a Nabucodonosor, sino que Daniel dice, fue Dios. Jehová entregó al pueblo. Jehová entregó al pueblo. O sea, ¿a quién le da el crédito Daniel? A Dios. Es lo que nosotros debemos de tener muy claro, mis amados, porque nuestra vida está en las manos de Dios, y aún sobre un alto gobierna otro más alto, y el más alto sobre todo es el Señor. Jeremías capítulo 25, verso 9. Es Nabucodonosor usado como instrumento de Dios para llevar a cabo los propósitos de Dios. Jeremías 25, verso 9. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿cómo le dice? Mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Fíjese cómo llama Dios a Nabucodonosor, mi siervo. O sea, ¿cómo es esto, Señor? Si Nabucodonosor es un pagano, es un hombre que no te teme, es un hombre que no te teme, ¿y cómo tú le llamas mi siervo? Bueno, quiero decirte que Dios inclusive usó a estas personas para traer juicio contra su pueblo, porque su pueblo había pecado. Porque su pueblo había caído en pecado, y después de Nabucodonosor, Dios iba a levantar otro rey, el rey Ciro, rey de Persia, lo iba a levantar para castigar a Nabucodonosor. Pero es Dios el que hace todo esto. Dios, fíjate, no castigó a Babilonia con ángeles, con huestes celestiales. Él lo podía haber hecho, pero Él manda otra superpotencia que se levanta, en este caso el imperio de los medos y los persas, para castigar a Babilonia. Y entonces, después de Babilonia, Ciro, el rey de Media, se convirtió en un instrumento en las manos de Dios. Inclusive también Dios dice de Ciro, es mi pastor. Y Dios utiliza a Ciro para restaurar el templo de Jerusalén. Y él fue el encargado de darle todo, en este caso a los que estaban en Babilonia, después de 70 años, les dio todos los recursos para volver a restaurar el templo. ¿Sabes por qué te quiero decir esto? Porque una cosa nos debe de quedar claro: Dios es Dios del universo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Todopoderoso. Él mueve todas las cosas en su providencia, en su voluntad. Y nosotros, ¿qué es lo que nos tiene que llevar esto? A confiar en Dios. Es Dios el que hace las cosas con un propósito.
Él permite y Él hace que se muevan todas las cosas y permite todas las cosas. Y uno de los motivos para hablar de este libro es porque nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles. De repente tú escuchas las noticias y todo se habla, ¿verdad?, de la Tercera Guerra Mundial, y se habla de situaciones, de crisis, del dinero, y de que todo puede caer en un momento, y de que en un momento, o sea, podemos quedarnos sin nada en la política, en la economía. Pero quiero decirte, nuestras manos no están en las manos ni de la economía ni de los gobiernos. Nuestra vida está en las manos de Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, todo está en las manos de Dios, no en nuestras manos. Las enfermedades, la política, la economía, las catástrofes, los terremotos, todo está en sus manos. Y quiero decirte, al Señor no se le escapa nada. Él es Dios por encima de la historia. Y en segundo lugar, otra de las cosas que nos muestra el libro de Daniel es que no solamente Dios es el Señor de la historia, sino que es el Señor de tu historia, de mi historia, de cada uno de nosotros. O sea, Dios no solamente tiene el control del mundo, Dios tiene el control de tu vida y de mi vida. Dios tiene el control. O sea, Dios ha guardado a Daniel, lo ha llevado a Babilonia, lo ha puesto en el palacio de Nabucodonosor. Y entonces él le tocó ver algo muy tremendo a Daniel. Vio su patria destruida, vio el templo profanado. Si tú has leído, por ejemplo, las Lamentaciones, en las Lamentaciones dice que las madres cocieron a sus propios hijos, se los comieron. O sea, las mujeres fueron abusadas, los hombres, ¿verdad?, que comían manjares exquisitos, ahora estaban ahí languideciendo en la tierra por falta de comida. Entonces todo eso debió haber sido algo muy triste para Daniel, algo muy quebrantador. Pero Daniel confía en que los planes de Dios son perfectos, en que Él está en las manos de Dios y que Dios cumple sus propósitos y sus promesas. Es Dios quien pone a Daniel en gracia ante los jefes de los eunucos. Es Dios el que le da gracia a Daniel y a sus amigos, inteligencia y sabiduría. Es Dios el que permite la prueba para fortalecerlos. Es Dios. Y Daniel solamente mira a Dios. Él mira al Señor, confía en el Señor, y Daniel tiene su corazón en las manos de Dios. ¿Alguien sabe qué significa el nombre de Daniel? ¿Alguien de aquí se llama Daniel? ¿Qué significa el nombre de Daniel? Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Y precisamente esto representa que su juez no es Nabucodonosor, su juez no es Ciro, su juez no son los hombres. Dios es mi juez. Y todo lo que hace Daniel lo hace bajo la mirada de Dios, para servirle a Él y para agradarle a Él. Todo lo hace Dios y todo Daniel lo ve desde esa perspectiva. Quiero decirte, mis amados, lo que nos pasa, aún lo que pasa en la historia, no está lejos ni fuera del control de Dios. Tú y yo muchas veces no sabemos por qué pasan las cosas. Tú y yo no sabemos por qué Dios permite algo, ¿verdad? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios sí sabe el por qué. Y los planes de Dios son buenos, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, estas son las realidades, las dos realidades del libro de Daniel. El Señor es el Señor de la historia y el Señor es el Señor de tu historia, de mi historia. Entonces, vemos que los babilonios entran a la tierra de Israel, entran a Jerusalén, entran al templo, se llevan todo del templo, los tesoros, ¿verdad? Claro, había cosas de oro, el candelabro, había ahí los vasos, había los utensilios, las cucharas, cosas de oro, cosas de plata. Dice que se llevaron todo ese tesoro, pero se llevaron otro tesoro. Y otro tesoro mayor. ¿A quiénes se llevaron? A los jóvenes. ¿Sabías tú que los jóvenes son un tesoro para Dios? Son un tesoro, o sea, juventud, o sea, la juventud que tú tienes es un tesoro. Es el tiempo más hermoso, por así decirlo, que Dios le permite vivir, porque es cuando el hombre se siente pleno. El hombre tiene sueños, ¿verdad? El hombre tiene grandes expectativas. Y bueno, ese plan lo tenía Nabucodonosor, llevarse los tesoros de Israel. Por un lado, los tesoros del templo, y por otro lado, al tesoro de los jóvenes. ¿Cuál era el plan de Nabucodonosor al hacer esto? Dos cosas. Número uno,
llevándose a la juventud, estaba dejando al pueblo inválido, porque los jóvenes son la fuerza, son los futuros líderes de la nación, porque esa nación no despertaría ni tampoco se sublevaría. ¿Por qué? Porque no había fuerza, y por eso el diablo siempre ha querido y siempre está mirando por los jóvenes. Los quiere tener esclavos a la droga, esclavos a los videojuegos, esclavos a cualquier cosa, ¿verdad? Porque quiere él sus corazones tenerlos esclavizados. Y esa es la misma estrategia de Nabucodonosor. Con esto estaba dejando al pueblo inválido, y en segundo lugar se lo lleva para que le sirvan a él. O sea, quiero que los jóvenes no sirvan a Dios, quiero que los jóvenes me sirvan a mí. Ahora, Daniel, y obviamente que pusieran sus dones, que pusieran todo al servicio, sus habilidades, sus dones. Y Daniel era un hombre recto, era un hombre de virtud. Acompáñame a Ezequiel capítulo 14, verso 14. Mire usted, cuando el profeta Ezequiel profetiza acerca de estos tres varones, dos de ellos ya habían muerto, pero uno estaba vivo todavía. Dice aquí: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. O sea, fíjate nada más, Daniel en ese entonces estaba vivo. Noé ya no vivía, era una cuestión del pasado. Job también. Job es el primer libro de la Biblia. Entonces, ese hombre, Nabucodonosor, era muy inteligente. Y la estrategia de Nabucodonosor era diferente a los egipcios. Cuando Israel estuvo cautivo en Egipto, obviamente Egipto los cautivó, los pusieron a hacer ladrillos, les golpeaban con el látigo, los sometían así de una manera violenta. Y obviamente, claro, un pueblo que está así, tarde que temprano se van a sublevar, y eso le pasó a Egipto. Cuando creció el pueblo de Israel, temían ellos que se sublevara. Pero la estrategia de Nabucodonosor era más inteligente. O sea, ¿él qué hizo? Pretende hacer asimilar a esos judíos dentro de su cultura, meterlos en su cultura. O sea, ya los ha derrotado militarmente. Ahora Nabucodonosor quiere derrotarlos intelectualmente, moralmente, espiritualmente, religiosamente. Quiere convertirlos en babilonios. Quiere convertirlos, quiere inyectarles su cultura, quiere inyectarles todo lo que ellos son. Y entonces Nabucodonosor los quiere hacer babilonios a ellos. No los quiere maltratar, no los quiere esclavizar, los quiere esclavizar, pero de una manera más sutil. Y entonces Nabucodonosor trae a Daniel y a sus amigos al palacio y los quiere hacer babilonios. Quiere que ellos se sientan babilonios, quiere que ellos piensen igual que el mundo, igual que todos. Quiere que ellos, o sea, en otras palabras, que se sientan así, que amen Babilonia, que piensen como babilonios. Quiere aislarlos de su familia, aislarlos de sus influencias, adoctrinarlos, y quiere eso, ¿verdad? Y en 3 años dice que Nabucodonosor y los de ahí les enseñaron la cultura, la lengua, la religión, todo lo que tiene que ver con Babilonia. Se los enseñaron a estos jóvenes porque pretendía seducirlos éticamente. Ahora imagínense ustedes estos 3 jóvenes, estos 4 jóvenes, Daniel y sus amigos, que de repente llegan del cautiverio y han pasado semanas, han pasado meses sin comer, ellos están flacos, y de repente Nabucodonosor les pone el buffet más grande y espectacular que tú te puedas imaginar. ¿Has ido tú a un buffet donde de repente hay carnes y hay todo tipo de guisados y platillos? Bueno, imagínatelo, así estaban estos jóvenes porque se les dio la comida del rey. Y él quería que acabaran siendo unos de ellos. Obviamente nosotros no vivimos en Babilonia, pero estamos en este mundo. Pero ¿sabes qué dijo Dios? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lo que sucede es exactamente lo mismo en nuestro contexto. Vivimos en un contexto nosotros en donde, mira, de alguna manera el mundo quiere que pienses como ellos. El mundo quiere que actúes como ellos, que valores las cosas que ellos hagan, que tú hagas lo mismo, que llamemos las cosas como ellos las llaman. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno. Que adoremos los ídolos que ellos adoran, que tengamos los mismos gustos. Y esa es la manera en cómo el diablo ahora quiere también cautivar nuestros corazones. Y tristemente lo está logrando, porque muchos cristianos, muchos jóvenes, muchos
muchas personas que crecieron en principios cristianos, de repente se desvían, ya no, están confundidos, ya no ven la luz, o sea, ya están pensando como el mundo, actuando como el mundo, haciendo todo lo que el mundo hace, llamando a lo que el mundo llama bueno, y ellos lo llaman bueno también. Por eso el libro de Daniel es muy relevante. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, estamos aquí de paso, esta no es nuestra patria, somos extranjeros y peregrinos, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Estamos en el exilio, en una tierra, en una cultura totalmente extraña y hostil para nosotros. Y entonces nosotros vienen las dudas. Podemos empezar a dudar. ¿Acaso se ha olvidado de nosotros el Señor? ¿Nos ha dejado? ¿Cómo estamos? Cuando viene una prueba a tu vida, una enfermedad, una situación, de repente tú dices, ¿se habrá olvidado el Señor de mí? El Señor es el dueño de tu historia. Nos ha prometido una ciudad. Todavía no estamos en ella. El viaje es largo. Estamos transitando por esa tierra. Amén. Y mire, quiero decirte, aquí está el reto. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y hemos de procurar el bien donde estemos. Mire, Jeremías capítulo 29, verso 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este mundo? Estar orando para que haya la paz. Estar rogando por ella. Vivimos en una cultura que es ajena, ¿verdad?, a Dios, pero hemos de procurar el bien, por así decirlo. Orar por esta ciudad, orar por los gobernantes, orar por las cosas que pasan en la ciudad en la que estamos, porque el bien de Babilonia es el bien de Daniel y de los suyos. Ahora estaban en Babilonia. Y ese es el desafío. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Juan 17:15, el Señor Jesús lo dijo de esa manera. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si tú eres cristiano, tú tienes ese reto. Tenemos ese reto. Estamos en el mundo, pero ya no eres del mundo. Ya no tienes que pensar igual que el mundo, no te tienes que comportar igual que el mundo, ¿verdad? Nos tenemos que sentir como extranjeros y peregrinos. Ahora, ¿sabes tú que el diablo quiere utilizar esas dos estrategias? La que utilizó en Egipto y la que utilizó en Babilonia. Por así decirlo, la que utilizó en Egipto pues es más violenta. Te quiere esclavizar, quiere que tú seas un esclavo, te quiere crucificar como hicieron los romanos, ¿verdad? Con los cristianos, los crucificaban, los mataban, los echaban a los leones, y si tú no renuncias a Cristo, entonces te echamos a los leones, y eso es lo que quiere hacer esa cultura. Por un lado, la estrategia del diablo es usar lo de Egipto, los romanos, pero también la otra estrategia es la de Babilonia. Nos quiere babilonizar, o sea, que seas igual, que seas una persona, que te llames cristiano, pero solo de nombre, y que seas por dentro un pagano. Que seas un cristiano, pero que vivas como mundano. Que te llames cristiano, pero que vivas exactamente como vive el mundo. La pregunta, ¿está consiguiendo el diablo eso? Vives en una ciudad o vivas donde vivas, dices que eres cristiano, que hay luz en ti, pero no hay ninguna diferencia con los de afuera. Eso es lo que el enemigo quiere, y el diablo usa esas dos estrategias. Ahora, ¿cuál es la solución para nosotros? No es aislarnos del mundo, no es aislarnos del mundo. ¿Sabes tú que muchas personas en un momento dado se empiezan a querer aislar del mundo? Y por eso se hicieron monasterios, por eso se hicieron tierras, ¿verdad? Donde las personas se iban a las montañas, a vivir allá a los cerros, o a vivir allá aislados del mundo. Y mira, dicen, seremos buenos cristianos, estaremos lejos del mundo. Pero no, Jesús no dijo eso, porque ¿cómo vamos a hacer luz en medio de la tierra? Allá lejos, en una montaña, en un lugar lejano, pues ahí pueden ser los más grandes cristianos. Pero la prueba está aquí. Ser cristiano, vivir bajo la influencia del Espíritu de Dios, trabajando, actuando, ¿verdad? Y ganando almas para Cristo por medio de tu testimonio. Ese es el mensaje de Daniel. La solución no es el monasterio, la solución es el ministerio. Que tú compartas la palabra de Dios. Estamos en el mundo y tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, y ese es un gran reto. Amén.
Es un gran reto en medio de tus amigos, en medio de escuelas evolucionistas, en medio de un mundo hedonista, en medio de este mundo que te presenta todo el materialismo, la televisión, los amigos, las revistas. Todo eso se opone a tu fe, pero es ahí donde nosotros nos tenemos que parar por la fe y nos tenemos que parar por Dios. Daniel y sus amigos vivieron en Babilonia. Ahora, obviamente, ellos nunca fueron babilonios. Ellos siempre hablaron el lenguaje de Judá, el lenguaje hebreo. Ellos aprendieron a hablar el caldeo, pero sus corazones nunca dejaron hablar el hebreo. En otras palabras, el lenguaje siempre fue el de Dios en ellos. Eso fue algo grande. Estudiaron la religión de Nabucodonosor, sabían todo acerca de sus dioses, sabían todo acerca de lo que los babilonios adoraban, pero yo les aseguro que Daniel y sus amigos escucharon cuántas cosas tan raras en la Universidad de Babilonia. Escucharon cosas rarísimas, pero ellos siguieron siendo sal y luz y siguieron siendo leales a Dios. Daniel, fíjate cómo se comportó en Babilonia. Fue prudente, fue respetuoso y fue sabio. Daniel fue firme. Nunca cedió, le costara lo que le costara, él fue firme para con Dios en sus convicciones. Mire, el libro de Daniel nos muestra que Daniel y sus amigos dijeron a 3 cosas, dijeron sí, pero a una cosa dijeron no. Vamos a ver a qué dijeron sí. Antes que decir que no, Daniel y sus amigos dijeron que sí a la educación, a una formación en la Universidad de Babilonia. Ahí estudiaron astrología, astronomía, matemáticas, lenguas, religiones, filosofías, medicina. Daniel estudió todo eso. Pero quiero decirte que él no se convirtió en todo lo que él había estudiado. Una cosa es conocer y otra cosa es creer. O sea, las estudió, pero no se convenció. No lo convencieron esos argumentos, ¿verdad? No lo conocieron. Entonces ellos no lo creyeron en sus corazones. Daniel estudió todo lo que le envolvía, conoció a profundidad la educación pagana, pero él no creía en eso. Él lo estudió para conocer, para saber, para estar preparado. Y quiero decirte que nosotros debemos ser muy sabios en este mundo, porque el mundo quiere adoctrinarte. El día de hoy en las escuelas se está adoctrinando a los niños. Apenas estaba yo leyendo una información donde está por los suelos la educación. Se están metiendo cosas de hechicería, se están metiendo cosas inclusive diabólicas que nada tienen que ver con la educación. Hoy los centros de educación, más que enseñar, ¿verdad?, las matemáticas y las ciencias, están enseñando cosas incorrectas, ideologías de género, están adoctrinando a los niños y el bombardeo es tremendo. Es tremendo. En escuelas en Estados Unidos de repente entran jovencitos vestidos como varones y ya al año, a los 2 años salen ya vestidos como mujeres. Y al revés también, mujercitas que llegaron a las escuelas ahí vistiéndose como mujercitas y ya salen vestidas como mujeres. El bombardeo es tremendo. Y quiero decirte que esa es la oposición que nosotros tenemos. Y tenemos nosotros que ser muy, muy sabios, así como Daniel en Babilonia. Él fue a la escuela, sí, aprendió todo eso, pero no lo creyó, no lo hizo parte de él. No cambió, no se volvió un babilonio al ir a las universidades. Y tú sabes que la presión en esa edad de la juventud es fuertísima. Muchos ceden, muchos al no tener esas convicciones ceden, ¿verdad? Y a pesar de la oposición, ¿verdad? Ahí está Daniel, a pesar de todo lo que él sentía, él se mantuvo firme a Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, fíjese. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Que tenemos que enseñar a nuestros hijos a toda hora. No solo el domingo, no solo un día a la semana, a toda hora, en todo momento. ¿Y qué nos menciona aquí? En la casa,
en la calle, en el camino, al acostarte, al levantarte, en toda hora tú debes de estar hablando de Cristo, comunicando a tus hijos, a tu familia, la visión cristiana, ¿verdad? De todo lo contrario a lo que se escucha afuera. Es responsabilidad nuestra como padres transmitir esa visión. Porque fíjense ustedes algo que me llama mucho la atención. Daniel tenía como 17 años. Pon tú que tenía 15. Estaba solo, lejos de su nación. No tenía quien lo cuidara. No estaban sus padres, no estaban sus maestros, no había tutores, no había nadie que les preguntara. Pero Daniel se mantuvo firme. Tenía convicciones. ¿Dónde había agarrado esas convicciones? En su casa. Ahí sus padres se habían esmerado por enseñarle la palabra de Dios. Eso que acabamos de leer es el Shema Israel. Y precisamente ahí ellos habían fundamentado en el corazón de Daniel estos principios. Y ahora, cuando estaba lejos, él pudo serle fiel a Dios. Fiel al Señor, mis amados. Entonces, a eso Daniel dijo que sí. Dijo que sí a la universidad. Dijo que sí a los estudios, ¿verdad? Dijo que sí a la educación. Y qué bueno. Entonces, mis amados, ¿cuál es la tarea de los padres? Fundar en sus hijos el temor de Dios, enseñarles la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿a qué otra cosa dijeron Daniel y sus amigos que sí? A una carrera política. O sea, imagínate. Entonces, hermano Sergio, ¿puedo ser cristiano y puedo ser abogado? Por supuesto. Obviamente va a haber problemas éticos, ¿verdad? Si entras a colaborar en el gobierno, mayormente vas a tener problemas éticos, porque van a entrar ahí los intereses del mundo con tu ética como cristiano. Y van a estar ahí los intereses. Y Daniel y sus amigos entraron al palacio, asumieron cargos de gran responsabilidad, fueron consejeros del rey, y muchas de las cosas que ahí se enseñaban chocaban con su fe y con su ética, pero ellos dijeron que no, obviamente. O sea, ellos estaban en el palacio sirviendo al rey, estaban ahí en la política, en casa de los babilonios, pero por así decirlo, ellos se guardaron, fueron luz en medio de eso. O sea, fueron luz, en otras palabras, no se dejaron llevar por los demás. Hay un pasaje en Daniel capítulo 4, cuando a Daniel dice la Biblia que se le dice que tiene que orar solamente al rey Nabucodonosor. ¿Y qué es lo que hace Daniel? Dice que los hombres, al ver que Daniel no cedía, y seguramente le ponían trampas, le ponían cuatros, le dejaban por ahí dinero, a lo mejor le decían que a lo mejor lo querían, no sé, extorsionar o que hiciera alguna trampa, él nunca cayó en eso. Y entonces dijeron, a este hombre no lo vamos a agarrar, sino solamente en relación a su fe. Entonces, quiero decirte, mis amados, que tú y yo, al igual que Daniel, podemos participar de cosas. Podemos participar aquí, ser profesionistas. Podemos meternos en la cultura donde vivimos, en una asociación de padres, no sé, ahí en tu escuela, ¿verdad? Podemos ahí estar haciendo algo, pero obviamente ser luz, brillar, ser diferentes, no igual que ellos. Dijeron que sí a una carrera política. En tercer lugar, dijeron que sí a un cambio de nombre. Les cambiaron el nombre. Ahora, ¿sabes tú qué importante era el nombre en aquella época? Porque el nombre estaba asociado con la identidad de las personas. Por ejemplo, los nombres de Daniel y sus amigos. Daniel, dijimos que quiere decir Dios es mi juez. Le pusieron el nombre, le cambiaron el nombre a Belsasar. ¿Qué quiere decir Belsasar? Favorecido de Baal o príncipe de Bel. Ananías, otro amigo de Daniel, quiere decir el Señor es misericordioso. Eso es un nombre en hebreo. Le pusieron otro nombre, probablemente le pusieron Sadrach, que tiene que ver con el dios Acuc o Marduk. A otro de sus amigos, Misael, que quiere decir ¿quién como el Señor? Y a Misael le pusieron Mesac, ¿quién como Acup? El dios identificado con la luna. Y a Azarías, el Señor ayuda, eso es lo que quiere decir en hebreo, le pusieron el nombre de Abed-Nego, siervo del dios Nebo, sirviente de Nebo, o sea, una de las divinidades de Babilonia. ¿Sabes por qué? Les cambiaron el nombre porque querían que tuvieran una identidad babilónica, que se sintieran babilonios.
Pero mira, mis amados, siempre pasó esto en Daniel y sus amigos. Sus corazones seguían latiendo por el Dios vivo. Ahí estaban en Babilonia. El Dios verdadero, el Dios de Israel, era el que ellos adoraban y amaban. Entonces, 3 cosas. Dijeron que sí: a la educación, al cargo político, al cambio de nombre. Pero vamos a ver en qué dijeron que no. Daniel capítulo 1, verso 8. Y dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En esto Daniel y sus amigos dijeron que no, en la comida. Todo lo que le servían a los demás sabios y consejeros, ellos dijeron no. O sea, Daniel, fíjate, aquí hay algo muy importante. Hasta este momento, Daniel pensaba que él no se había contaminado ni con la cultura, ni con la política, ni con el cambio de nombre. O sea, me da igual. Si me quieren llamar Belsasar, que me llamen. Si me quieren poner un apodo, que me lo pongan. Yo voy a participar, yo voy a hacer luz, yo voy a estudiar, yo voy a dar testimonio. Pero él nunca fue uno de ellos. Cuando le dieron a comer esa comida, obviamente ahí está en juego su integridad. Porque la ley judía hablaba, la ceremonia judía precisamente hablaba de no contaminarse con la comida del rey. Él estudió en la universidad pagana, le pusieron el nombre que se refería a Baal, estudió en una carrera política, entró en el gobierno sirviendo a Nabucodonosor y aún así se mantenía puro. Así que, mis amados, fuera pretextos, fuera cualquier cosa, ¿verdad? Porque a veces los jóvenes dicen: no, es que ya no quiero estudiar, o es que si yo voy a la escuela me voy a contaminar. Sí puedes, pero la cuestión es que tú lo quieras. Porque aquí dice la escritura, ¿verdad? Él se mantuvo puro y mira, cuando se trató de comida, él dijo: sí, en esto no. En esto no le entro, no puedo. Porque para los judíos había ciertas restricciones alimentarias. Si se comían esos alimentos, obviamente estaban contaminándose. Entonces Daniel lo sabe perfectamente. Él había estudiado todo eso y él dijo no, y él tomó una decisión. Y yo te invito a que cada uno de nosotros tome esta decisión. ¿Sabes tú? Cuando yo me convertí a la edad de 17, 18 años, uno de los primeros pasajes que yo leí fue Daniel capítulo 1, verso 8. Y ese primer pasaje que yo leí impactó mi corazón, y yo desde esa fecha yo le dije al Señor: Señor, yo quiero proponer en mi corazón como este hombre, no contaminarme, ayúdame, Señor. No quiero contaminarme con la porción de la comida del rey. Y Daniel propuso en su corazón, tomó una decisión. Él pudo haber reaccionado de muchas otras maneras. Si él hubiera actuado con resignación, entonces Daniel hubiera dicho: bueno, pues, ¿cómo yo voy a cambiar este gran imperio? ¿Quién soy yo? Bueno, pues voy a comer de esto, pues no hay de otra, me la como y pues yo le pido al Señor que me perdone. O Daniel pudo haber actuado con oportunismo. ¡Wow! Qué buena comida me están dando! Le saco provecho, le saco partido a este asunto. O Daniel pudo haber actuado con odio. Estos babilonios pecadores, y a lo mejor comer y después ir y sacar esa comida, ¿no? No, Daniel no actuó así. Él actuó, por así decirlo, con inteligencia, con sabiduría y con dominio propio. Él se quería abstener de la comida del rey, mis amados. Lo hubiera podido tirar a la basura sin que nadie lo viera. Pudiera haberse llevado disimuladamente los alimentos a otro lado. Pudiera haber hecho un arreglo con los cocineros. Pudiera haber cultivado un huerto en secreto y ahí en su casa comer lechugas y no sé, algunos alimentos. Pero Dios optó por la vía del respeto, de la valentía, y le dijo al funcionario que estaba a su cargo, le dijo: yo no voy a comer esta comida. O sea, Daniel habló con humildad, con amabilidad. Acompáñenme al verso 12. Daniel no busca el aplauso de la gente aun cuando tiene razón. Daniel es un sabio. Se acerca con una actitud sabia al jefe de los eunucos, con una actitud respetuosa, prudente, no buscando su propio beneficio, sino también el beneficio al cual está sirviendo. Dice el verso 12: te ruego, fíjate, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua para beber.
O sea, Daniel sabe que si su cara se desmejora, va a poner en riesgo al jefe de los eunucos y le van a decir que está cuidando mal de ellos. Entonces no solamente Daniel se preocupa por él, se preocupa por el jefe. Te ruego que hagamos la prueba 10 días y verás que vale la pena. O sea, él no desea el mal, ni siquiera de sus perseguidores. Y nosotros, mis amados, tenemos que ser personas de principios, estemos donde estemos, que siempre estemos buscando el bien de los demás. El bien de los demás, con amabilidad, con humildad, con respeto. Como dice Filipenses capítulo 4, verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El cristiano tiene que ser conocido por ser gentil, por ser amable. En segundo lugar, Daniel habla con humildad y en segundo lugar, Daniel muestra su fidelidad a Dios. Sabe que Dios es fiel a pesar de las circunstancias. Él propuso no contaminarse con la comida del rey y no se comunica, por así decirlo, no se contamina con la comida del rey, no cede, él es fiel, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Queridos hermanos, y tenía solo 17 años. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa con nuestros 30, 40, 50 o 60 años que seguimos cayendo en la presión de los demás? Pero este joven tenía 17 años. No lo veían sus padres. No había nadie que lo regañara, por así decirlo. Pero él era fiel a Dios. Porque él quería agradar a Dios y no a la gente. Y mis amados, ¿cuántas veces pasa que tú sabes que algo es incorrecto y lo haces? Y sabes que es algo incorrecto y terminas cayendo. Pero aquí nos falta lo que tenía Daniel. Daniel es un hombre de convicciones. Él propuso no contaminarse, pero no solamente fue de palabras, lo llevó a cabo. Lo llevó a cabo. Y Daniel estaba solo, él y sus amigos, pero a Daniel eso le basta. Él sabe que no hay nadie con él, pero sabe que Dios lo ve. Sabe que Dios lo mira. El Señor es el que me ve, el Señor es el que observa, Él es mi juez, el Señor pondrá las cosas en su lugar, yo soy su siervo, yo soy un siervo del Señor. Y en tercer lugar, mire, otra cosa que hizo Daniel, Daniel se adaptó, pero no se conformó. No fue una persona aislada, intransigente. Daniel vivía en el mundo. Conocía las costumbres, la religión de su tiempo, o sea, conectaba con los que le rodean. Recuerdo el apóstol Pablo que dijo en cierta ocasión: a los judíos me he hecho judío, a los gentiles me he hecho como los gentiles, para ganar a todos o para ganar a los que más pueda. O sea, Daniel sabe hasta dónde debe ceder. Daniel sabe lo que le puede causar problemas a su fe y él se mantiene íntegro a sus principios. Aprendamos, mis amados, de este joven. Un cristiano no debe de aislarse como un caracol en el mundo, ¿verdad? Un cristiano tiene que estar en esta tensión del mundo, pero sin ser del mundo. Vamos a ver cómo después de que estas cosas que Daniel hizo, se adaptó pero no se conformó. Siempre mostró fidelidad a Dios y fue humilde. Mire lo que dice la Biblia en el verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Azarías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló, ¿qué dice? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Gloria a Dios. Miren, por así decirlo, es el primer milagro en la vida de Daniel. Que después de todo ese tiempo comiendo legumbres, no desmejorara su rostro. Ellos estaban, por así decirlo, colorados. Ellos tenían buen color. Ellos estaban bien alimentados, ¿verdad? En otras palabras, ellos estaban así, siendo excelentes en sabiduría, en conocimiento, excelentes en los consejos, en la astronomía, en las matemáticas, en las lenguas, en las leyes. Ellos fueron excelentes en todo. Y esto nos muestra algo: al que honra a Dios, Dios le honra.
Dios le honra al que honra a Dios. Si tú honras a Dios, a pesar de lo que pase, a pesar de las burlas, a pesar de la presión, a pesar de las cosas, no caes, no eres llevado y arrastrado por este mundo, Dios te va a honrar también. En otras palabras, mis amados, Daniel fue excelente en el conocimiento intelectual y Daniel también era excelente en el conocimiento espiritual. En ambos. En lo espiritual y en lo intelectual. Y sabes una cosa, muchas veces eso escasea entre nosotros. Eso escasea entre nosotros. A veces cuando hay un joven que es excelente en lo intelectual, su espiritualidad ya no es excelente. O a veces cuando un joven dice, yo quiero consagrarme a Dios, pero en lo intelectual no está aprendiendo nada. Es un burro. Imagínense. O sea, Daniel tenía ambas, inteligencia espiritual delante de Dios, parecido a José en Egipto. Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran excelentes en todo, mis amados, y fueron 10 veces más inteligentes, mejores que todos. Porque al que me honra, yo le honraré, dice Dios. El verso 21, mire, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Qué hermoso este texto. Qué hermoso, porque sabes una cosa, Babilonia había conquistado todo. Habían conquistado a Egipto, a Siria, a Israel, habían conquistado a todo ser humano conocido, por así decirlo, habían conquistado a los hebreos, habían terminado con el templo, se trajeron a un hebreo que es de los principales en Babilonia y después, ¿sabes qué pasa? A todos pudo conquistar Nabucodonosor, menos el corazón de Daniel, gloria a Dios. Y no solamente eso, volvamos a poner el texto. Mire, ahí ya no aparece Babilonia, ahí aparece Ciro, el rey de Media y de Persia. Ya no está Babilonia, ya cayó Babilonia, pero Daniel sigue, gloria a Dios. Daniel sigue, literalmente Babilonia desaparece bajo el imperio de los medos, pero Daniel sigue. Porque cuando el imperio de Babilonia cayó, mis amados, ¿sabes por cómo cayó el imperio de Babilonia? Eso tú lo puedes leer en el libro de Daniel capítulo 9. Estaban borrachos. El rey, el nieto de Nabucodonosor, se llamaba Belsasar, estaba celebrando a sus dioses, se trajo los artículos, los vasos del templo, empezó a brindar por sus dioses y esa noche se escribió en la pared un mensaje. Mene, mene, tekel uparsin, dice. O sea, tu reino ha sido puesto en balanza y tu reino ha llegado a su fin. Y ese día los mataron, acabaron con el imperio babilónico y se levantó el imperio medo-persa. Pero Daniel siguió interpretando sueños para el rey de Persia. O sea, la fidelidad de Dios. Nabucodonosor ya no está, ahora está Ciro, pero Daniel continúa en su palacio. Es impresionante. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios en su voluntad usó a Ciro, rey de Persia, para derrotar a Babilonia y Daniel lo ve. Daniel ve cómo la caída del imperio que invadió su tierra, lo ve caer, lo ve sucumbir delante de sus ojos. Acompáñame a Jeremías 25, verso 11. Y vio cómo sus captores ahora fueron capturados. Y se cumplió la profecía del profeta Jeremías. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Gloria a Dios. Ellos ya no están, pero Daniel está. Nosotros, al igual que Daniel, estamos aquí como extranjeros y peregrinos. No somos de aquí, pero estamos aquí. Esta nación, este país, mis amados, un día pasarán, pero nosotros continuaremos. Gloria sea al Señor, porque dice el Salmo 27, los mansos heredarán la tierra. Todas las naciones de este mundo pasarán, los que han cautivado serán cautivos y, amados, nosotros veremos cómo pasan. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos aprender de Daniel y su historia? En primer lugar, no mires tu capacidad humana. Hermanos, la vida cristiana no depende solamente de tus fuerzas. La vida cristiana no depende de tus fuerzas. La vida cristiana depende de lo sobrenatural.
Tu capacidad humana no alcanza. Estos jovencitos, ¿cómo te los imaginas? O sea, eran jovencitos de dinero. Eran jovencitos que vivieron en la comodidad. Ellos estaban acostumbrados a todo, a lo mejor, frágiles, débiles. Pero Dios los hizo crecer, Dios los guardó. No mires tu propia capacidad, confía en el Señor. Dios no se ha olvidado de ti, mi amado. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Número 2, vive en el poder de Dios, mira a Dios y confía en su poder. Vive por el poder de Dios. Ahí donde te puso Dios, tú tienes que ser luz. Te puso Dios en un trabajo, sé luz, sé sal. Vive como Daniel, buscando la excelencia. Él siempre fue excelente para la gloria de Dios. Todo lo que hizo fue lo mejor y fue 10 veces más sabio que todos los demás. Vive en esta cultura, hazlo excelentemente porque estás representando al Señor. Eso es lo que tenía Daniel presente. Yo soy un embajador del reino de los cielos. Si estás estudiando, ¿qué debe ser? El mejor estudiante. Si estás trabajando, debe ser el mejor trabajador. Si estás teniendo una profesión, debe ser lo mejor en tu profesión. Pero no lo hagas por ti, hazlo por Dios. Si eres plomero, si eres mecánico, si eres electricista, sé lo mejor de lo mejor. Si preparas comida, lo mejor de lo mejor para la gloria de Dios. Y si haces pasteles, pues que sean los mejores pasteles, gloria a Dios. Que los hagas para la gloria de Dios. Amén. Aquí hubo un hombre, ¿verdad? Un hombre, por ahí está su historia, Eric Liddell. Y seguramente alguno ha visto la película Carros de Fuego. Este hombre decía, yo la mitad de la carrera la corro por Dios y la segunda mitad de la carrera la corro para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. En tercer lugar, mis amados, no te aísles del mundo, no te encierres. No conviertas tu casa en un búnker, no cortes la comunicación. Más bien, prepárate para vivir en el mundo sin ser del mundo. Ese es el reto. Sigue el ejemplo de Daniel. Y eso es lo que nosotros debemos de preparar a nuestros hijos. Que tengan convicciones firmes, que venga lo que venga, escuchen los que escuchen, ellos se paren por Dios y sean luz. En cuarto lugar, no te conviertas en un babilonio. No te conviertas en uno de ellos. ¿Qué le dijo Dios al profeta Jeremías? Conviértanse ellos a ti. ¿Y qué dice? Y tú no te conviertas a ellos. El mundo te quiere atraer a sus ídolos, a la fama, al placer, al materialismo. No te conformes, dice la Biblia. No te conformes, dice Romanos, ¿verdad? Romanos 12. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De qué serviría si Daniel y sus amigos se llamaran hebreos y pensaran como babilonios? ¿De qué serviría? Sinceramente, no serviría de nada. ¿De qué sirve si un cristiano se llama a sí mismo cristiano, pero actúa como los de afuera? No sirve de nada. Número 5, recuerda quién eres. El día de hoy, mis amados, está habiendo una crisis de identidad impresionante. Yo no sé si usted, y la verdad a mí todavía no lo puedo creer yo, pero usted ha escuchado de los famosos Terians. Se me hace una broma, la verdad. El otro día entrevistaron a una chica que estaba con una mascarita de esas, ¿verdad? Y le decían, oye, ¿y tú qué eres? Yo soy un perro. ¿Y qué tipo de perro? Bueno, es que ahí dice, todavía no me defino, porque soy entre Chihuahua, Labrador y soy San Bernardo. Tienes una crisis de identidad todavía como perro, ¿no? Está impresionante. Yo no sé si eso sea una broma, la verdad. No sé si eso sea real, pero si es real, está impresionante la crisis que estemos viviendo. Pero no solamente es eso. Hay mucha gente que no sabe ni quién es. Hay mucha gente que todavía no sabe ni quién es y verdaderamente no sabes quién eres. Mira, mi amado, si tú te has convertido a Cristo, si te has arrepentido, tú eres un hijo de Dios y tú vales por eso. Vales la preciosa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual habíamos heredado a nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios.
Vive con añoranza entonces. Vive acordándote de quién eres. No cedas. Tú no eres del mundo. Tú no perteneces al diablo. Tú no perteneces a este sistema. Tú has sido rescatado de las tinieblas a la luz admirable. Del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Somos miembros de la familia de Dios. Y eso, mis amados, es más que suficiente. No importa la cara, no importa el vestido, no importa nada si tienes o no tienes. Lo que importa es lo que Cristo ha hecho por ti. En sexto lugar, vive con añoranza. ¿Qué quiere decir añoranza? A veces, a lo mejor tú no eres de esta ciudad, pero aquellas personas que no son de un país, ¿verdad? Cuando la gente vive en otro país, viven con esa añoranza. Un día voy a regresar, un día voy a volver. Y bueno, que así también sea nuestra añoranza, pero no de este mundo, del cielo. Vive con la añoranza de la gloria de Dios, de tu patria celestial. Amén. Y de alguna manera que eso te veas a ti mismo, ¿no? Cuando yo esté sentado a la mesa, cuando vea al Señor, cuando vea a mis hermanos que se han adelantado, a mis familiares, a mi madre, a mis hermanos, no, yo quiero irme, Señor, mi corazón, sí, mi corazón está allá, vive con añoranza. Y en séptimo lugar, propón no contaminarte. Propón no contaminarte. Tú sabes lo que te contamina. Sabes lo que es lo que te contamina. Sabes hasta dónde tienes que decir que sí y hasta dónde tienes que decir no, porque tú quieres ser luz. Tú sabes cuál es la línea que no debes de cruzar. Tú sabes hasta dónde ya no darle clic a ese celular. Tú sabes lo que te contamina. Tú sabes una plática hasta dónde ya va a contaminar tu corazón. Entonces apártate de lugares, de compañías, de conversaciones, de programas, de películas, de lecturas, porque tú debes de saber lo que te contamina. O sea, propón no contaminarte. De tal manera que de nada te tengas que avergonzar. Queridos hermanos, no es lo que contamina lo que entra, sino lo que sale, dijo el Señor Jesús. Números 8, atrévete a ser un Daniel. ¿Cuántos pueden decir, yo, Señor, yo quiero ser un Daniel? En tu contexto, en tu lugar, glorificar a Dios donde quiera que te encuentres. Daniel y sus amigos comían legumbres y agua porque querían agradar a Dios. Entonces, prívate de lo que te tengas que privar en esta vida con tal de agradar a Dios. Y dijo el Señor, y si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala y échala de ti, porque mejor te es entrar en la vida sin una mano que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Nuestra misión en esta vida como cristianos, mis amados, no es agradar a los hombres, es agradar a Dios. El hombre no te va a juzgar. Tus amigos no te van a juzgar, ni la familia te va a juzgar. El que va a estar sentado en el trono es el Señor Jesús. En el palacio todos querían agradar al rey. Todos se desvivían por eso, por besarle la mano a Nabucodonosor. Pero Daniel en su mente y en su corazón, ellos tenían otro rey. Era el rey del cielo. Era el rey que los gobernaba. Él sabía que si agradaba a Nabucodonosor, pues a lo mejor era dar buen testimonio. Pero él quería agradar al rey de los cielos por sobre todas las cosas. Y finalmente, mis amados, esta experiencia de Daniel nos está hablando de otra persona, del Señor Jesucristo. Así como Daniel, Cristo Jesús dejó su patria y vino a esta tierra. A la hora de la prueba, Daniel fue fiel, se mantuvo íntegro. También Jesús, mis amados, Él se mantuvo íntegro. Él no se contaminó. Él sufrió gran contradicción de pecadores. Cristo tuvo que aprender a sujetarse, a ser humilde. Fue tentado, pero no sucumbió ante la prueba. El diablo le ofreció los manjares del mundo, ¿verdad? Las tentaciones, pero nuestro Señor venció como Daniel. Y como Daniel, Cristo Jesús es sabio y es más sabio porque Él es la sabiduría perfecta. Y como Daniel, Cristo buscó agradar a su Padre Celestial. Como Daniel, Cristo fue perfecto en todo. Y como Daniel, esa esperanza es la gloria. Es la gloria. Así que, mis amados, si hoy tú te sientes así, ¿verdad? Yo quiero ser como ese Daniel.